Hola, soy Pepa Roma, soy escritora, antes periodista, he dedicado 30 años al periodismo activo y he escrito pues, varias novelas, unos 8 libros, algunos de ensayo. ¿Tengo que hablar de Isel? Perdón. No, no, no. Ah, vale. Entre ellos, bueno, he estado mucho en Viada Especial. Los libros de ensayo están muy relacionados pues, sobre la política internacional, pero sobre todo sobre la sociología, ¿no? Cómo viven las gentes, pues los cambios que estamos viviendo en estos momentos, sobre todo económicos, la globalización. Eso dio paso a un libro que se llama Jaque a la globalización, que en América Latina fue muy difundido y estuvo entre los primeros, porque yo creo que es un país, hay un continente donde realmente ahí se está notando mucho este impacto entre pobres y ricos que está dejando la globalización, ¿no? Aparte de eso, como viajera, pues ha inspirado mucho mis novelas la India. La primera fue Mandala, que ganó el Premio Andalucía de Novela 77 y es una especie de viaje de los hippies de los años 70 y también un poco de la sociedad de los años 70 en busca de sentido, en busca también ese dilema y ese constante conflicto ideológico que había entre si para cambiar el mundo había que hacerlo cambiándose primero uno mismo, ¿no? Esa búsqueda del interior que muchos buscábamos en la India, o bien implicándose en política, que dio lugar pues, a muchos movimientos políticos de la época que arrancan del 68. Y eso ha estado muy presente en mi literatura. También en otro libro que ganó el Azorín de novela en 2011, que se llamaba Indian Express, y surgió del último viaje a la India que hice, que he hecho muchos a la India porque me gusta mucho, y era un poco una revisión de todo esas ideologías generacionales que vivimos en una época y también en la India, cómo ha cambiado y se ha convertido en otra cosa en el mundo de hoy, cómo todos hemos cambiado, ¿no? Cómo el dinero al final ha arrollado con todo, cómo esa búsqueda espiritual se ha transformado un poco en nirvanas express, en spas donde hacen ayurveda, pero en realidad son yuppies de lujo, ¿no? Esto trata un poco Indian Express, que era mi última novela. Y ahora estoy por sacar otra que sale esta primavera, y esta, curiosamente, casi todo lo que tengo está muy relacionado con el mundo, con los viajes, con mi experiencia de enviada especial y tal, y esta, en cambio, es un regreso a casa, que es de alguien, una catalana, yo soy catalana, eso no lo he dicho, nacida en un pueblo pequeño de Lérida, pero he vivido casi siempre en Barcelona, y entonces es una revisitación a mis orígenes y a la Cataluña de hoy con la que nos encontramos, que es muy diferente un poco a la que vivieron nuestros padres. Yo creo que aquí podría resumir un poco quién soy como escritora. En el libro de Isel os vais a encontrar una poesía única. Yo creo que Isel es una poeta y también una persona única. Mi afinidad con ella probablemente viene, y enseguida quedé muy prendada de su poesía, por esa transversalidad que tiene en la mirada del mundo. Ella ha estado delegada en España para las Naciones Unidas, así la conocí yo cuando hacía grandes entrevistas internacionales para El País. Entonces ella me presentó, me concertó, me ayudó a concertar entrevistas pues, con muchos personajes internacionales implicados, de las instituciones internacionales implicados en la paz, en la defensa de derechos humanos, por ejemplo a Mary Robinson, cuando fue delegada en las Naciones Unidas para Derechos Humanos, las juezas muy interesantes del Tribunal de la Haya y también del de Ruanda. Isel siempre ha estado muy conectada a todas esas mujeres internacionales que luchan por la paz. Entonces eso me vinculó mucho a ella enseguida, ¿no? Y presenté aquí, ya en Casa de América, Relato del Horizonte. Era un libro donde estaba muy presente, yo creo, también ella es una mujer muy feminista. En sus anteriores libros yo veo que estaba muy presente esa lucha y denuncia del patriarcado, al que ve sobre todo el monoteísmo, los pueblos del libro, todo ese patriarcado en el que ve ella el origen de las guerras y tal, ¿no? Entonces aquí, en este libro, yo creo que tiene una gran evolución y va hacia una cosa zen. Yo creo que también es un proceso, o forma parte de un proceso de recogimiento de la propia Isel hacia la búsqueda de un silencio y de una paz más interior. Y el mundo está muy presente porque ella es una persona muy implicada y muy interesada por todo lo que pasa en el mundo,
Isel cada día me envía a mí recortes 1000 sobre Trump, sobre todo lo que pasa, sobre las injusticias, está muy atenta a lo que pasa al mundo. Y también una poesía diaria me envía. Puede ser de un gran clásico o tal, o puede ser alguien que ella ha encontrado escudriñando. Entonces, toda esa mezcla que ella tiene cultural tan rica y esa visión tan completa, yo diría, del mundo, es muy transversal y está muy presente en su poesía, ¿no? Vemos una poesía, yo diría, muy cosmopolita. Esto hace de ella alguien poco común en las poesías nacionales, ¿no? Viene a ser una extranjera, pero porque ha vivido es exiliada de Cuba, luego se exilió a Estados Unidos, bueno, esto te lo habrá dicho ella, supongo, y luego la marcó mucho también Viena, África, donde estuvo en los 2 sitios delegada a las Naciones Unidas, y yo creo que toda esa visión tan rica del mundo que ha ido adquiriendo está en esa poesía, ¿no? Y en esa a mí me ha sorprendido mucho en este último libro por esa progresión que hace hacia lo oriental. Yo a Isel le he oído hablar pocas veces del oriental, ¿no? Porque siempre vamos a exposiciones y ella es muy atenta y ha seguido, vamos, es una experta, ¿no? En arte y sobre todo en música. Está siempre atenta a las exposiciones y vamos a ver las exposiciones que hay en Madrid o a conciertos, pero no la he visto con una tendencia, ha seguido siempre mucho la herencia cultural, ¿no? Occidental, y entonces me ha sorprendido mucho ver esa tendencia hacia lo oriental, hacia lo zen. Es un libro muy zen. Yo diría que los poemas muy cortos, son como un rayo en medio de la página, ¿no? Y en ese sentido recuerdan mucho los haikus y los koans. El koan japonés es una enseñanza del maestro que cae como un bastonazo sobre el alumno para despertarle a la realidad, ¿no? Para sacarle de su discurso, para cambiarle la óptica con la que mira la realidad y tratar de que la mire sin esos prejuicios o esos hábitos mentales. Y eso es un poco lo que hace Isel, va como escudriñando más hacia la percepción. Yo diría que sus libros anteriores eran más conceptuales y aquí este es muy receptivo, es un poeta que nos habla desde más femenino también, ¿no? Aunque ella es muy feminista, en otros libros yo la veía más como una diosa guerrera, ¿no? Un feminismo más guerrero. Aquí veo un feminismo muy receptivo y es el de esa mirada minuciosa al paso del tiempo, a las horas, a las pequeñas cosas, a lo diminuto, ver a lo pequeño, en lo pequeño lo grande, ¿no? En un grano de arena el mundo entero. Y luego también incide mucho en los cristales con los que miramos, ¿no? Como si quisiera traspasarlos y mostrarnos, ir cada vez más hacia lo sutil, hacia lo no dicho. Creo que es un libro maravilloso, excelente, que solo lo podía hacer una persona que tuviera las vivencias de Isel, que tuviera tantas facetas como Isel, porque conozco a personas con tantas facetas, que fuera tan cosmopolita y tan internacional, ¿no? Pues me influyó El filo de la navaja porque en mi adolescencia, que era cuando fui a estudiar a Londres, yo había tenido, como mucha gente de mi generación, pues una educación religiosa, en monjas y tal. Pero también había un cuestionamiento en mí contra las verdades reveladas o impuestas, ¿no? Yo creo que en esto nos parecemos un poco a Isel y tal vez por eso congeniamos. Entonces, fue en Londres, empecé a encontrar a mucha gente que venía muchos de esos hippies que iban hacia la India y muchos que volvían, allí en la Plaza Trafalgar Square y tal. Yo fui a estudiar y había gente de todo el mundo. Y entonces empecé a interesarme por lo oriental, pero lo que me lo despertó sobre todo fue cuando un amigo de clase, que era un iraní, me pasó, no sé por qué un iraní me pasó esta novela, ¿no? El filo de la navaja de Somerset Maugham. Y ahí me quedé fascinada porque, siendo una novela occidental, hay un personaje central que se va hacia la India, se va hacia las montañas del Tíbet y vuelve transformado. Allí hay algo sutil, una transformación en él, y vuelve transformado, ¿no? Su visión de la vida cambia. A la vuelta no se convierte en nadie famoso, ni un escritor, ni nada. Se convierte en un simple taxista, pero su condición humana ha cambiado, ¿no? Entonces
a mí aquello me hizo pensar que la filosofía oriental o que en Oriente iba a encontrar algo, una verdad o algo, ¿no? Una relación con la realidad o con la naturaleza diferente. Y fue una fascinación muy grande. Entonces eso me empezó a interesar sobre todo por el budismo. Estaba yo haciendo COU e intenté hacer ya un trabajo sobre el budismo en Barcelona, me acuerdo, buscando libros y no había de budismo, había solo uno muy antiguo, ahora fíjate los que hay, ¿no? Pero entonces ya sí fue como ahorré dinero y nos escapamos de casa para ir a la India, ¿no? Pero todo viene de ahí, de ese libro.